Bueno, el tema de hoy es la medición del Producto Bruto Interno. ¿Alguno de ustedes tiene idea en lo que es el Producto Bruto Interno? Pero lo escucharon nombrar, con Es lo que seguridad. recauda, es lo Sí, que sí, recauda el sí. Estado, ¿Cómo, Diego? es lo que recauda el Estado. No, tiene que ver más con la producción. Con la Entonces, producción individual de cada persona, profesor. no solamente, también de Con la las empresas. producción de todos los habitantes y las empresas. Sí, ahora vamos a completar todo, ¿sí? Porque después vamos a tener que dividirlo, ese Producto Bruto. Para definirlo es una macro variable, ¿sí? O sea que tiene que ver con la macroeconomía, ¿sí? Estamos hablando de producción a nivel nacional. ¿Y de dónde saca los datos? De la contabilidad pública, ¿sí? De la contabilidad nacional. ¿Y qué es el Producto Bruto Interno? Acá lo tenemos. ¿Qué es? Es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales, no productos semiterminados, semielaborados, productos finales, ¿sí? De un país medidos en un año, ¿sí? Por eso, valor monetario, flujo de bienes y servicios, lapso de tiempo y dónde se produce. Eso lo tengo que tener en cuenta para definir el Producto Bruto Interno. ¿Qué es eso de total de valores de productos finales? Son la suma de los valores agregados en cada escalón de la cadena productiva. ¿Entienden lo que es esto? A ver, el producto final para una usina láctea es la leche, ¿sí? La leche a granel, ese es el producto final, que lo utiliza para elaborar, ¿sí? Yogur, queso, ¿sí? Ese es el producto final para el consumidor final. Pero en el medio tengo las cadenas de producción, ¿sí? Y las cadenas de comercialización, donde tengo que trasladar el producto, o sea que le va a llegar el producto al mayorista, el mayorista se lo va a pasar al minorista y el minorista se lo va a vender al consumidor final. Entonces, son todos los valores agregados en cada escalón de la cadena productiva. ¿Está? ¿Se En el entiende? tema de las motos, ¿cómo sería, profesor? Bueno, está el que, primero, tengo que tomar la materia prima. Si se fabrica todo acá, ¿no? Salvo que sea autopartes, ¿sí? Y se ensambla. Depende. Entonces, tengo que tomar desde la materia prima, de cómo se transforma, ese que la transforma le pone un valor agregado, se la pasa al otro que va a fabricar las autopartes o las partes para la moto, ¿sí? Después ese va a pasar ese producto a alguien que lo va a ensamblar, ese que lo va a ensamblar y va a ser el producto final se lo va a pasar a alguien que lo va a comercializar y hasta que llega al consumidor final. ¿Se Ok. entiende? Todo eso forma parte del Producto Bruto Interno, menos los consumos intermedios. A eso no se le agregan los consumos intermedios. ¿Para qué eso? Para evitar la doble contabilidad. ¿Qué son los consumos intermedios, profesor? Sí, lo que yo necesito para producir ese producto.
Ok. Esos consumos intermedios no se tienen en cuenta. Porque si no, si los tengo en cuenta, los voy a contabilizar doble, porque lo voy a contabilizar en el producto final y como consumo intermedio. Y en realidad yo lo utilicé para llegar al producto final. ¿Está? ¿Cuál es el producto final para un fabricante de motos? Y las autopartes. ¿Está? Compra, no sé, a ver, ayúdenme ustedes, Diego. Nosotros, Compra, no sé, nosotros, el carburador, no sé si se usa carburador ahora, no no, sé. Las nosotros, bujías, Sol, bebé. alguien fabrica bujías y entonces las vende, ese es el producto final de ese nos- fabricante. ¿Está? Ajá. nosotros tendríamos, ¿se me escucha? Porque me Varios, parece que no. varios Sí, sí, proveedores sí, tendrían. Dieguito, sí. Nosotros tendríamos, en escala, tendríamos las baterías por un lado, los motores eléctricos por el otro, Ok, el pero acero que se yo no les voy utiliza a para pedir que lo quitarse. analicen parte por parte, sino que analicen cómo contribuiría, ¿sí?, en la cadena productiva la implementación de este proyecto. ¿Cómo contribuiría al PBI? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Por qué se llama producto bruto? Porque no se deducen las amortizaciones. ¿Qué es una amortización? ¿O qué mide una amortización? Recuperar el capital invertido. La amortización eh, son desgastes, ¿sí? Desgastes que se producen a través de la comercialización o la producción de bienes. Por ejemplo, ¿sí? No sé, yo para hacer un flan utilizo un litro de leche, ¿sí? Pero ese litro de leche no va todo directo ahí, sino que va a tener una merma, porque se pierde con la evaporación. ¿Se entiende? No sé si es el mejor ejemplo, pero todas esas amortizaciones, esos desgastes, no se tienen en cuenta en el producto bruto. La flanera no sería o sea, como o sea, como un que se va desgastando y llega un momento que ya no sirve más. Exactamente, eso no se tiene en cuenta. O la amortización de una maquinaria, ¿sí? No se tiene en cuenta para el producto bruto. ¿Está? Si yo ingreso materia prima en una máquina, ¿sí? Para fabricar 1000 unidades, ¿sí? Esa máquina, después de haber fabricado esas 1000 unidades, tuvo un desgaste, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Tuvo un desgaste o no? Sí. Sí, Sí, de Entonces, eso se amortiza esa en cantidad de amortización años, ¿o no no? se tiene en cuenta para el producto bruto. Por eso se llama producto bruto. Si no, sería producto neto. ¿Se entiende la diferencia? Estamos acá deduciendo por qué se llama producto bruto. ¿Está? ¿Y por qué se llama producto bruto interno? Porque mide todo lo que se produce dentro del país. Dentro del país. Después vamos a ver que hay otro producto bruto que también mide la producción que hace una empresa argentina en otro país. ¿Está? ¿Vamos hasta acá? ¿Puedo seguir avanzando? El Producto Bruto Interno, ¿sí? Mide cuál sería el ingreso dentro del país y si yo lo divido por habitante,
estaría midiendo cuál sería el ingreso por habitante. ¿Y eso qué me representaría? Tener mejores servicios, ¿sí? Mejores sistemas educativos, mejor equipamiento, mejor infraestructura. O sea, que cuando ustedes vean que hay una mejora en el Producto Bruto Interno, tendría que estar reflejado en un mejor estado de bienestar. ¿Estamos? Pero en otras clases, o en esta clase también habíamos hablado, que no es un indicador perfecto, ¿sí? Porque hay cosas que no las están midiendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que no contabiliza? No contabiliza el empleo doméstico. Eso no lo está contabilizando. No contabiliza todo lo que es empleo en negro, porque eso no entra dentro de una contabilidad, ¿sí? Dentro de una contabilidad formal, el empleo en negro no lo puedo medir. No contabiliza todo lo que sea trueque, ¿sí? El intercambio de productos, eso no lo contabiliza. Entonces, no es una macro variable de medición perfecta, ¿sí? Pero se puede tomar como un medidor de bienestar, ¿sí? ¿Contabiliza los monotributos sociales? Sí, todo lo que es formal lo contabiliza. Lo que es en negro no lo contabiliza. Gracias. ¿Está? La economía paralela no la contabiliza. Y ahí, bueno, hay ciertas actividades que son totalmente en negro, ¿sí? Y todo eso que se mueve en negro no se contabiliza dentro del Producto Bruto Interno porque saca los datos de una contabilidad formal. Profesor, Sí, así yendo a lo micro, ¿no? Las verdulerías, que nunca, vos ves que nunca nada, un ticket bueno, nunca. O sea, bueno. Lo que no se factura no está contabilizado. no existen las verdulerías dentro del monto, está bien. No, la comercialización sin registros no está contabilizado, no se puede contabilizar, no tengo documentos para contabilizarlo. El tema, la FIP estuvo mejorando bastante eso con la facturación electrónica, ¿sí? Y con el tema de los agentes de retención, porque los agentes de retención, por ejemplo, como Mercado Libre, ¿sí? Tienen que informar las ventas. O sea que si yo vendo por Mercado Libre, no me puedo escapar a facturar la venta. ¿Se entiende? Entonces, se buscan mecanismos para que esa contabilidad informal se pase a la formal. Siempre hay caminos por donde transitar paralelamente, ¿no? Pero se van achicando, ¿sí? Profesor, Antes cuando no había un régimen de facturación, era cualquier cosa, ¿no? Los talonarios se compraban en la librería. Y entonces sí. se factura, y ahí no había numeración, no había ningún tipo de control. Sí, No, volviendo a lo que decía Eleonora, sí. las verdulerías realmente tienen razón, no facturan. ¿Y cómo No hacen factura. para comprar toda la mercadería que compran? O sea, digo, cómo le demuestran a la FIP lo que vendieron? O sea, esa mercadería que compraron. A ver. Lo que me permite el régimen de facturación es hacer una factura diaria, ¿sí? Yo como tengo ventas chicas, ¿sí? No voy a estar facturando cada una de las ventas. Puedo tomar un total y al final del día decir ventas del día, tanto. Eso va a depender
de que mis compras no sean todas en blanco también. ¿Entienden, no? Los que trabajan de esa manera buscan un balance entre Pasaba en los kioscos, lo ¿no? que compran y lo que venden, ¿no? O sea, no compran todo en blanco, no venden todo en blanco. Sí, no sé, ¿alguien me quería decir algo? Sí, no, que eso pasaba en los kioscos también, ¿no? Que se decía que como eran montos muy chiquititos no era necesario facturarlos y después se podía hacer más grande, una cosa así. Y pasa. Lo que pasa es que ahora, a través de todos los sistemas electrónicos, están exigiendo tener postnet. Entonces, porque al bancarizar los salarios, ¿sí? La gente se moviliza mucho con tarjeta y eso hace que todo el movimiento de dinero se vuelva un poco más formal. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no la saca la plata del banco, sino que utiliza la tarjeta. Al pasar la tarjeta, queda contabilizada. Entonces, bueno, por eso ahora le están pidiendo a los negocios, a ese tipo de negocios, como las carnicerías, las verdulerías, los kioscos, ¿sí? Que tengan un sistema electrónico para aceptar medios de pago con tarjeta, ¿no? Entonces, eso formaliza un poco la comercialización. Después tiene que estar el control, ¿no? Si lo tenés, no lo tenés, si lo usás, no lo usás. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Ahora, Sí, pero ¿qué es la contabilidad nacional? La contabilidad nacional lo que mide es la actividad de una economía a lo largo de un periodo, que nosotros para medir el PBI tomamos un año. ¿Ok? ¿Y qué se registra ahí? Se registran todas las transacciones realizadas entre diferentes agentes que forman la economía, la oferta, la demanda y el Estado, porque el Estado también compra. ¿Está? El Estado es un comprador, compra elementos para los hospitales, compra elementos para las escuelas, ¿sí? Es un comprador. sí, Eh, para las propias oficinas. exacto, compra en el mercado. ¿Está? Entonces, yo les voy a dar ahora una definición de Producto Bruto Interno completa, en base a todo esto que vimos acá. ¿Sí? ¿Qué es, cómo se contabiliza, qué es lo que no se contabiliza, qué es lo que no incluye, qué es lo que mide, dónde lo mide y en qué tiempo lo mide? ¿Está? Entonces, la definición es valor total de los bienes y servicios finales generados en un país. Esto es igual a la suma de los valores monetarios, ¿ven? Acá valores monetarios, ¿sí? La inversión bruta, y ahora después vamos a ver qué es la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas en un tiempo determinado, que es un año. ¿Está? Eso sería la definición del Producto Bruto Interno. Ahora, ¿cuál es el origen de este producto o ingreso? ¿Qué pasa en toda economía? Está formada por muchas unidades independientes. Hay economías domésticas, ¿sí? Que consumen, ¿sí? Hay muchas empresas, ¿sí?
Y hay también muchos organismos y entidades públicas. ¿Qué pasa con las economías domésticas o familiares? ¿Sí? Son economías de consumo. ¿Y qué es lo que determina cada una de esas unidades familiares? ¿Cuánto compran? ¿Sí? ¿A quién le venden su trabajo? Mientras que las empresas, ¿qué deciden? Eso sí lo vimos. ¿Qué deciden las empresas? ¿Cuánto producir y a quién le produzco? ¿Está? ¿Está? Sí, sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Las economías domésticas, ¿sí? ¿Son dueñas de qué factor? ¿De qué factor ¿Trabajo? productivo? ¿El Del trabajo? trabajo, ¿sí? Entonces, las economías personales, ¿sí? Deciden a quién le van a vender su trabajo. ¿Y a quién a quién le ofrecen ese factor productivo? A las empresas. La empresa. ¿Y las empresas lo utilizan para qué? Para Para producir. generar capital. Para producir, ¿sí? Y a Sí. través de esa producción y de esos ingresos que tienen, pagan a las economías domésticas su trabajo, ¿sí? Es un círculo. Todo esto junto, ¿sí? Las economías domésticas y la economía de las empresas es lo que se denomina ingresos. Ingresos. ¿Está? Hay dos maneras de medir el Producto Bruto Interno. Lo puedo medir como un índice general, ¿sí? Me va a decir, me va a dar un índice, siempre que le hablen de índices es un porcentaje, ¿sí? Entonces van a escuchar, y el producto proyectado, el Producto Bruto Interno proyectado para este año es de un aumento del 4%, ¿sí? O lo puedo medir por cápita. ¿Qué quiere decir? Por cantidad de población. Entonces digo, bueno, el ingreso total de todo esto que hablamos, ¿sí? En la definición, lo divido por la cantidad de población y digo, bueno, cada poblador tiene un ingreso medio de tanto según el Producto Bruto Interno. ¿Está? Entonces, más produzco, ¿sí? Más movilizo esos bienes y servicios, y eh, más formalizo mi contabilidad, mayor va a ser el Producto Bruto Interno y mejor estarían dentro del país sus pobladores. Esto dependiendo de qué. De la distribución de la riqueza, que lo vimos nosotros en la clase anterior. ¿Recuerdan? Cuando vimos los mercados de factores productivos. Si está bien administrada la distribución de la riqueza, sería así, ¿no? El impacto sería directo, ¿no? Pero hay países que mejoran su Producto Bruto Interno, es decir,
¿Nunca escucharon países ricos y pobladores pobres? Bueno, hay una falla en la distribución de la riqueza. ¿Está? Ahora, hay un producto bruto nominal, ¿sí? En esto de medir el producto bruto, y un producto bruto real. ¿Cuál es la diferencia? Que el producto bruto nominal tiene en cuenta la inflación. Y el producto bruto interno real tiene en cuenta los precios constantes. ¿Cuál sería la diferencia acá? En el real, ¿no sería para el seguimiento del desarrollo de la actividad económica a largo plazo? Bien, bueno. Y mide los en lo otro? precios, miden los precios finales de los productos a precios constantes, ¿no? Claro. Como dice acá la Filmina, precios constantes. El otro tiene precios corrientes, es decir, le aplica la inflación, ¿sí? a lo producido. Entonces hay un producto bruto nominal que esa inflación no me refleja la realidad a veces, ¿sí? Muchas veces no me refleja la realidad. Porque si yo digo que la inflación proyectada para ese año, suponga, 48%, ¿sí? Para el sector de la carne, ¿es la realidad? No. No. Ah, todavía no terminó el año y el aumento de punta a punta está en un 76%. O sea que fue más allá. Y si vamos a los salarios, ¿me refleja la realidad? ¿La inflación? No, No, no. está por debajo de la inflación. Y esa inflación, ¿sí? Ese índice de inflación, ¿me está reflejando la realidad de la economía? No, porque es un mix de, no sé, de 1 kilo de asado con un tapado de piel. ¿Entienden, no? Esto, la tasa de inflación la mide el INDEC. Y en ese mix de productos que hace, mezcla productos. Y entonces, la carne me aumentó un 80 y un tapado de piel me aumentó un 10. Entonces, si fueran esos dos productos solamente, ¿cuánto sería la tasa de inflación? 45. 80, 10, sacó el promedio, 45. ¿Es la realidad? No, no es la realidad. ¿Sí? Entonces, tengo un producto bruto interno que me está midiendo la producción teniendo en cuenta la inflación, y eso me lleva a hablar de precios corrientes y un producto bruto interno real que me mide los precios constantes. Es decir, qué es lo que está pasando realmente con la evolución de la economía. ¿Se entiende? Si no, lo repetimos. ¿Puede repetirlo, profesor, por favor? Sí. Sí, por favor, si puede repetirlo. Sí, la tasa de inflación no siempre me mide la realidad. ¿Sí? Y el Producto Bruto Interno Real, ¿sí? Al estar medido en precios constantes, me está mostrando cómo evoluciona realmente la economía y cuál es el ingreso en la economía. ¿Está? Sí. A ver, el Producto Bruto Interno Nominal comparado con el Producto Bruto Interno Real, ¿cuál me refleja la situación, la situación de la población
en términos de crecimiento? ¿El nominal o el real? El nominal. No. Los precios son constantes, el real. El real, porque, a ver, si... Pero, ¿Por qué? bueno, perdón. Porque el salario no crece al ritmo de que crece el precio de los alimentos, por ejemplo. Porque yo te puedo ajustar, yo te puedo decir, está bien, yo te ajusto según la inflación, te ajusto tu salario. O sea que te lo ajusto un 48%. Vos podés comprar con ese 48%, podés comprar más o menos carne que antes. Más carne. No, menos. Porque el precio constante fue mayor que la inflación. Esto tiene que ver porque o sea, a ver, como lo entiendo, Sí. bien sobre lo que se produce, o sea, lo que estoy generando, y no sobre una medición, que es lo que pasa con la inflación, que son porcentajes. Exactamente. Ese tipo de cosas. O sea, es más real, porque si lo produje es porque ya lo tengo, digamos. Vamos a lo más abstracto, digamos. Lo tengo, lo hice, está. Lo otro es como que es más volátil. A ver, el nominal, son dos maneras diferentes de medir el Producto Bruto Interno. Si lo mido en forma nominal, ¿sí? Quizás, a ver, ¿cómo puedo decir? Políticamente me sirva más, ¿sí? Porque voy a decir, bueno, esto fue... Profesor, sí. el PBI nominal puede estar dibujado. Por ahí les conviene a un sector a un gobierno mostrar determinado deflación. Entonces dibuja por ahí el tema deflación o una inflación que no es totalmente la real, porque claro, es un mix de productos la tasa de inflación. Pero ese tema de la inflación puede estar dibujado, no necesario, es como el INDEC. En realidad no sé si está dibujado. El INDEC determina qué productos van a estar en el mix y entonces hay un desfasaje, ¿sí? Importante, ¿sí? Porque hay productos que aumentan menos y hay productos que aumentan más, pero como yo esa tasa de inflación la saco promedio, ¿sí? Mezclo todas esas tasas de incremento y me va a dar un promedio. En cambio, el real lo que me mide es el precio constante, ¿sí? ¿Cuánto aumentó la carne, por ejemplo? Es decir, aumentó más que lo proyectado de inflación. Entonces, profesor, el nominal puede ser algo creado, digamos, a dedo. No digamos creado, lo puedo armar. Ajá. Lo armo, no es que lo invento, lo armo. Entonces, porque años anteriores se decía del INDEC que había como un dibujo de números. No es un dibujo. ¿Sería como el precio más actual? O sea, el nominal. Yo armo, lo que arma el INDEC es una canasta de productos. Y en esa canasta de productos mete lo que le conviene. ¿Entienden? Si yo quiero no reflejar una tasa de inflación tan alta y meto algún producto que no haya aumentado tanto. ¿Se entiende? Como yo saco promedio. ¿Entienden cómo se saca la tasa de inflación? Sí, obviamente la carne no va a estar en esos productos. No, puede estar la carne, pero la carne te la compenso con, no sé, termómetros, que aumentó por ahí un termómetro, aumentó un 15%. Entonces te hago 76 más 15, bueno, o 75, más 15, 90. Dividido 2, 45. ¿Está? En cambio, si yo mido a precios constantes, ¿sí? Estoy midiendo el precio que realmente estoy pagando y el precio que realmente estoy pagando la fuerza de trabajo. ¿Está? Y ahí se ven
como dice acá la Filmina, cómo evoluciona la producción y el ingreso de la economía. Son dos maneras diferentes de medir el Producto Bruto Interno. Entonces, cuando ustedes lean, ¿sí? ¿Qué Producto Bruto Interno es este? ¿El nominal o el real? ¿Está? Entonces, como ustedes están perfeccionando en economía, ¿sí? Tienen que tener las herramientas de saber qué es lo que me están mostrando. Y a partir de lo que me están mostrando, hago el análisis. ¿Estamos hasta acá? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. habíamos hablado que uno de los ingresos que se mide dentro del Producto Bruto Interno es la inversión bruta y la inversión neta. ¿Qué es la inversión bruta? El valor de todos los bienes de capital nuevos producidos. Plantas, ¿sí? Inmuebles, equipos, viviendas, inventarios, que es la mercadería, ¿sí? Y la inversión privada bruta es la inversión total por parte del sector privado, no del gobierno, ¿sí? O sea, todo lo que la empresa privada invierte en esto, ¿no? En equipos, en inmuebles, ¿sí? En maquinarias, en mercaderías, ¿está? Y la inversión neta es la inversión bruta menos la amortización. ¿Está? O sea que si el Producto Bruto Interno mide la amortización, nosotros estamos tomando ¿qué inversión? La bruta. La bruta. La inversión neta no. Para medir el PBI, no tomamos inversión neta, tomamos inversión bruta. ¿Está? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre bruta y neta? Bruta es, por ejemplo, yo vendo 100.000 pesos. Ese es mi ingreso bruto, menos el costo de lo que tuve que gastar para producir eso que vendí, menos otros gastos, me da la utilidad inversión neta. neta. ¿Sí? Esa es la diferencia entre bruto y neto. ¿Está? Bruto es lo que me ingresa. Neto es, en base a lo que me ingresó, qué es lo que tuve que gastar para generar ese ingreso. Y ahí me da la utilidad neta. Claro, Porque en yo un sueldo realmente gané. sería, ¿Cómo? en un sueldo sería lo que supuestamente me pagan, lo bruto, que sería, decir un número, 60.000, Bueno, menos los aportes míos, que jubilación. en un recibo de sueldo dice, en un recibo de sueldo dice, ingreso bruto, tanto, menos jubilación, obra social, sueldo neto, tanto. Neto de bolsillo, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando a mí me dicen la escala para el impuesto a las ganancias, me están tomando el ingreso bruto. ¿Está? O sea, 150.000 de qué? De bruto. Esos son los que no entran. No 150.000 de neto, 150.000 de bruto. Ojo. ¿Se entendió? Sí, profe. Esa es la diferencia entre bruto y neto. Bueno, Producto Bruto Nacional, diferencia entre Producto Bruto Nacional y Producto Bruto Producto Bruto Interno. ¿Qué era el Producto Bruto Interno? La producción que se obtiene con trabajo, capital y tierra, con los factores productivos situados dentro del país, independientemente si los productores son nacionales o extranjeros.
todo lo que se haga acá dentro del país, adentro, es Producto Bruto Interno, no importa quién lo haga, si el productor es nacional o el productor es extranjero. ¿Ok? Y en toda la cadena productiva, trabajo, capital y tierra. ¿Está? Eso es Producto Bruto Interno. Producto Bruto Nacional es producto total que se produce con trabajo, capital y tierra, factores productivos, de los residentes de un país. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden? Sí, profe, sí. Es decir, que en el Producto Bruto Interno estoy tomando a los extranjeros también, a las empresas extranjeras, ¿sí? Y a todos aquellos trabajadores extranjeros también. Los estoy tomando en el Producto Bruto Interno. En cambio, en el Producto Bruto Nacional, solamente a los residentes del país. Ok, ahí sí, ahí entendí, profesor. ¿Está? Bien. Y esto es lo último, ¿sí? Que sería... Es una autopista. No es una autopista. Es el flujo, esto es lo que se llama flujo circular del ingreso. ¿Qué mide? Mide flujo real y mide flujo monetario. Y esto circula así, ¿ven cómo? ¿Ven el caminito rojo? ¿Sí? Las flechas hacia dónde van y cómo vuelve, ¿no? Que sería el flujo real. ¿Está? Entonces. ¿El rojo es el real, profesor? El azul. El azul. En la filmina está, tenés el flujo monetario en rojo y el flujo real en azul. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo circula esto? A ver. Las empresas, ¿sí? Generan bienes y servicios. Para generar bienes y servicios, tienen que pagar salarios, alquileres, intereses, ¿sí? Beneficios en el mercado de factores. Ese mercado de factores le compran su trabajo a las familias, a la economía doméstica, ¿sí? A través de ¿qué? De salarios, aquellos que tienen algún tipo de bien, de activo fijo, reciben dinero por alquileres, o si tienen plata depositada en el banco en plazo fijo, reciben intereses o beneficios, y que si compraron moneda extranjera a un precio y la vendieron a otro precio, bueno, todo eso ingresa a las familias, ¿sí? Esas familias, ¿qué hacen con ese dinero? Van al mercado de productos, compran productos, ¿sí? Y el mercado de productos le paga a las empresas los productos finales. ¿Ven cómo circula la moneda? ¿El dinero cómo circula? Ahora, ¿el Estado que recibe de todo ese movimiento? Impuestos. ¿Sí? Tanto de las empresas como de las economías domésticas. ¿Hasta acá entendieron? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el flujo real? El flujo real es el caminito azul, ¿sí? Las empresas, ¿qué hacen? Venden bienes y servicios al mercado de productos. El mercado de productos vende bienes y servicios a las familias. Las familias o economías domésticas, ¿qué hacen? Venden su trabajo, su tierra, su capital al mercado de factores. Y el mercado de factores le vende ese trabajo, tierra, capital transformado a las empresas. Y ese sería el flujo real. El Estado, ¿qué hace para que ese flujo real funcione? Inyecta dinero a través de subsidios,
¿sí? O bienes y servicios públicos, tanto para las economías domésticas como para las empresas. Cuando el Estado no puede hacer esto, se frena el flujo monetario. ¿Entienden, no? Entonces, yo puedo decir, me molesta mucho que le den dinero a gente que no está trabajando. De toda esa gente que no está trabajando, esta es mi opinión y después si quieren lo podemos discutir. Hay gente que quisiera trabajar y no puede. No hay trabajo. No hay trabajo y pongan los factores que ustedes quieran. La pandemia, la falta de producción, la falta de una comercialización coherente del país porque no comercializamos bien. Entonces hay pocas fuentes de trabajo. Entonces el Estado, para que esta rueda, ¿sí?, no se detenga, inyecta subsidio. ¿Y qué va a hacer la economía doméstica con ese subsidio? Y lo va a volcar en el mercado de productos. Y el mercado de productos, ¿sí?, le va a dar dinero a las empresas para comprarle bienes y servicios. Si no, este flujo circular se detiene, y si se detiene, estamos en problemas. ¿Entendieron? Sí. Sí, por profe. eso viene la hora 12, la hora 18, todo eso es para influenciar, o sea, para generar eso también, ¿no? Y sí, porque yo no quiero que se dé. Yo como Estado, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es mi función como Estado? Evitar que ese flujo se detenga. Administrar los recursos escasos, en principio. Administro los recursos escasos, ¿con qué objetivo? Con el bienestar tanto de las economías domésticas como de las empresas. Si yo veo que esta circulación monetaria se me detiene, tengo que inyectar dinero. Porque si no, los mercados de productos y los mercados de factores se me van a frenar. ¿Sí? Y si se me frenan, tanto la circulación monetaria como el flujo real se me van a detener y eso no quiero que me pase. ¿Y ahí qué se produce? ¿La inflación, profesor? No, ahí se produce la recesión. Que es peor que la inflación. Es preferible una tasa controlada de inflación que una recesión. ¿Por qué? Porque la inflación más o menos va generando movimiento, en cambio la recesión directamente no hay movimiento de nada. No hay movimiento. Es el paro del flujo. Se me para la economía. Y entonces es preferible una tasa controlada de inflación. Vieron que los países desarrollados, todo, tienen 2%, 3%, siempre hay una inflación. Eso quiere decir que los mercados están en movimiento. Ahora, si tengo recesión, quiere decir que algunos sectores no están trabajando. Profesor, ¿y en esos países desarrollados también se presenta este mismo circuito? Claro. ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Que el Estado interviene menos para regular. Ya hay un libre mercado. Lo que hace en ese tipo de economías, el Estado mira, ¿bien? Y corrige algunas cositas, no como nuestro Estado, que se tiene que hacer cargo de todo. ¿Entienden, no? Hay libre economía, solamente hay controles. Sí, hay un juego de oferta y demanda en un mercado libre, ¿sí? Entonces, como hay un mercado de productos que no tiene monopolios, ¿sí? Y hay un mercado de factores que tampoco tiene monopolios, entonces eso fluye
fluye. Y entonces la gente compra, el mercado de productos vende, las empresas producen, el mercado de factores se mueve y está todo bien. O sea, si acá quieren cambiar en el tema del acá tenemos que bajar la mercado, tasa en de algunos inflación. sectores no podrían por los monopolios, ¿no? Bueno, habría conflicto en ese sentido. hay que desactivar, monopolios, sobre todo lo los que sea monopolios. mercado de competencia imperfecta, lo tengo que desactivar. Monopolios, oligopolios. Los lobbies, ¿sí? También los tengo que desactivar. No puede ser que yo tenga un medio de transporte más económico y no lo puedo usar porque hay lobbies que no me permiten usarlo. ¿Está? Entonces, todo eso mejora la economía. Si yo mejoro los costos, mejoro la economía. Y entonces todo fluye. En cambio acá el Estado es el papá de todos, ¿no? El papá de las economías domésticas, el papá de las empresas, y siempre tienen que salir a tapar agujeros, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que funcionar más relajado, ¿sí? Administrando salud, administrando educación, ¿sí? Eso a través de los impuestos. Ahora, ¿cómo no voy a tener en el presupuesto, y eso lo vamos a ver en contabilidad pública, cómo no voy a tener en el presupuesto porcentajes bajos de distribución para educación y salud si tengo que salir a pagar subsidios a las empresas domésticas y subvenciones a las empresas? De algún lado tiene que salir, tampoco es magia, ¿no? Entonces tengo que sacar de un lado, es como la frazada corta. ¿Entienden, no? Lo de la frazada corta. ¿Me tapo No. y me quedan los pies libres? ¿O me tapo los pies y me queda? ¿Entienden? Claro, en realidad no se soluciona nada así de esa forma. Porque bueno, porque esto, como lo hablamos desde el principio, se mejora con aumento de producción. Ese aumento de producción me va a generar más compra a los mercados de factores. Al tener más compra en los mercados de factores, me va a generar más ingresos en las economías domésticas. Esas economías domésticas van a volcar ese mayor ingreso a los mercados de productos y se completa el círculo y forma un círculo virtuoso donde todo empieza a generar ingresos y bueno. Y mientras no pase eso, el Estado se tiene que hacer cargo de todo. Creo que hay que terminar con los monopolios y los oligopolios también. No es tan fácil. No, sí, usted ya lo explicó que no es fácil. No es tan fácil. Cuando un gobierno por ahí firma un contrato con una empresa, yo no puedo desarmar un contrato. Un contrato es el acuerdo entre partes, ¿sí? Y bueno, no importa, lo arregló el gobierno anterior y yo lo tengo que respetar, está firmado. No es que yo vengo y digo, no, esto lo firmó el anterior y hago cualquiera. No, porque voy a juicio. ¿Me entienden? Sí, profesor. Entonces no lo puedo hacer. Así que bueno, ¿entendieron cómo es esto del Producto Bruto Interno? ¿Qué es lo que me mide? ¿Sí? Y como índice de macro variable, ¿cómo puedo determinar en manera imperfecta, porque dijimos que no es un índice perfecto, en manera imperfecta el bienestar de un pueblo, de un país? ¿Entendieron? Sí. Bueno. Entonces, esta clase la terminamos acá, ustedes la pueden rever, ¿sí? Desde el canal de YouTube.